En el verano de 2013, la comunidad religiosa unida de Montana quedó conmocionada por un crimen impensable. Solo 8 días después de una boda meticulosamente planificada, que incluyó una canción personalizada de $3,000, el recién casado Cody Johnson cayó a su muerte desde un acantilado en el Parque Nacional Glacier. Su esposa, Jordan Graham, afirmó que una inspiración divina la llevó a encontrar su cuerpo, pero la verdad revelaría un plan calculado que comenzó antes de que ella caminara hacia el altar. La investigación descubriría cómo una novia aparentemente devota cristiana organizó la boda perfecta, solo para orquestar el asesinato perfecto al enfrentarse con la realidad del matrimonio. La historia comienza en el Parque Nacional Glacier, Montana, donde imponentes acantilados y una naturaleza prístina ocultan el poder mortal de la naturaleza. En un lugar conocido como The Loop, un acantilado de 200 pies se convertiría en el escenario de una tragedia que destrozaría la fe de una comunidad religiosa en uno de los suyos. Jordan Graham creció como el modelo de virtud cristiana en la comunidad bautista de Kalispell. Nacida en agosto de 1991, se crió en un hogar donde la Biblia no solo se leía los domingos, sino que se vivía a diario. La fe no era opcional en nuestra familia, recuerda su madre. Lingle Ratledge era la base de todo lo que hacíamos. Después de que Lingle se casara con Stephen Ratledge, el mundo de Jordan se centró aún más en su comunidad de iglesia. Jordan siempre fue diferente de las otras chicas de su edad, recuerda una amiga de la infancia. Mientras otras salían en citas y socializaban, ella se mantenía enfocada en las actividades de la iglesia y en cuidar niños. Esta imagen dedicada le ganó respeto dentro de la comunidad, particularmente por su compromiso de permanecer pura hasta el matrimonio. Sin embargo, bajo esta superficie prístina, los amigos recordarían más tarde señales inquietantes. Tenía una manera de causar problemas mientras parecía inocente, testificaría una amiga. Podía manipular situaciones sin parecer involucrada. A los 20 años, Jordan había construido una imagen cristiana perfecta, la niñera tranquila y modesta que soñaba con ser una esposa y madre piadosa. Su trabajo con niños reforzaba esta imagen, aunque también le permitía mantener un estricto control sobre sus interacciones sociales. Era buena con los niños, diría más tarde un padre que la empleó, pero había algo distante en ella. Incluso entonces, en marcado contraste estaba Cody Johnson, cuyo viaje a Kalispell comenzó en la soleada California. Su madre, Jerry Johnson, había llevado a su único hijo a Montana buscando un mejor entorno. Quería alejarlo de las influencias de California, testificaría más tarde Jerry entre lágrimas. Pensé que Montana sería más seguro. La mudanza resultó transformadora para Cody. A los 23 años, había construido una carrera impresionante en Norman Global Communication Solution, donde sus colegas elogiaban su ética de trabajo y su innovación con los centros de operaciones móviles. Cody era el tipo de empleado con el que todo jefe sueña, testificaría más tarde su supervisor Cameron Fredrickson. Confiable, creativo, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero fue la pasión de Cody por los autos lo que realmente reveló su carácter. Podía pasar horas trabajando en motores, recuerda su amigo cercano Eddie Colón. Pero no se trataba solo de los autos, sino de las personas. Dejaba todo para ayudar a un amigo con problemas en el auto. Esta generosidad de espíritu lo hizo popular en la comunidad, donde su risa contagiosa y amabilidad genuina atraían naturalmente a las personas. Sus caminos se cruzaron la noche de Halloween de 2011, en una fiesta local que cambiaría sus vidas para siempre. La irónica coincidencia de sus disfraces perseguiría más tarde a sus amigos. Jordan fue vestida como monja, mientras que Cody eligió a Freddy Krueger. Mirando hacia atrás, diría más tarde un invitado de la fiesta, era como ver a la luz y la oscuridad encontrarse, aunque no sabíamos cuál era cuál en ese momento. A pesar de sus obvias diferencias, la atracción surgió de inmediato. Cody había dicho a menudo a sus amigos que quería encontrar una buena chica de iglesia, viendo en la tranquila devoción de Jordan la estabilidad que buscaba. Jordan, a su vez, encontró en Cody a alguien que podía conectar su mundo protegido con conexiones sociales más amplias. Su noviazgo progresó rápidamente, con Cody haciendo cambios significativos para adaptarse al mundo de Jordan. Se unió a su iglesia, asistió a actividades religiosas y respetó su deseo de permanecer pura hasta el matrimonio. Él cambió toda su vida por ella, recuerda un miembro de la iglesia. En ese entonces pensamos que era hermoso, un testimonio del verdadero amor. Para los observadores externos,
parecían ser la pareja cristiana perfecta. El comportamiento caballeroso de Cody, abriendo puertas, mostrando consideración constante, parecía marcarlo como un compañero ideal. Los amigos notaron cómo trabajaba para que Jordan se sintiera cómoda en situaciones sociales, aunque algunos observaron su reticencia a interactuar con los amigos de él. Para diciembre de 2012, poco más de un año después de su primer encuentro, anunciaron su compromiso. La publicación en las redes sociales de Jordan mostraba a una pareja radiante, capturando lo que parecía ser una felicidad perfecta. La comunidad celebró, viendo en su unión la realización de los valores tradicionales. El periodo de compromiso reveló el intenso enfoque de Jordan en crear la boda perfecta. Exigió que todos los invitados vistieran de rosa, seleccionó cada detalle meticulosamente y convenció a su madre de pedir un préstamo de $3,000 para una canción personalizada de boda. Estaba obsesionada con cada detalle, recuerda una dama de honor. Mirando hacia atrás, hablaba más sobre la boda que sobre Cody. Comenzaron a surgir señales de advertencia, aunque pocos las reconocieron como tales. Cameron Fredrickson, quien sería el padrino, notó que el entusiasmo de Jordan parecía centrarse únicamente en la ceremonia y no en el matrimonio en sí. Intenté advertir a Cody, testificaría más tarde Cameron. Algo no encajaba, pero él estaba tan enamorado que no podía verlo. A medida que se acercaba su boda en junio de 2013, la comunidad religiosa celebraba lo que veían como una unión perfecta. Aquí estaba una pareja que había hecho las cosas bien esperando hasta el matrimonio, construyendo sobre la fe, siguiendo los valores tradicionales. Nadie sospechaba que en solo 8 días, este cuento de hadas terminaría en una caída mortal desde un acantilado, dejando a una comunidad cuestionando todo lo que creían saber sobre la fe, las apariencias y las máscaras que las personas llevan. A medida que se acercaba la fecha de la boda, comenzaron a aparecer grietas en la fachada perfecta que Jordan Graham había construido con tanto cuidado. En las semanas previas a lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, emergieron patrones inquietantes de comportamiento que más tarde serían vistos como oscuros presagios de la tragedia que estaba por venir. Quizás lo más preocupante fueron las amenazas que Jordan hizo contra sus propios padres. Apenas unas semanas antes de la boda, había hablado con amigos sobre querer deshacerse de su madre y su padrastro. Estas no eran expresiones vagas de una típica tensión familiar, sino amenazas específicas que alarmaron a quienes las escucharon. Aunque muchos descartaron estos comentarios como estrés previo a la boda, más tarde adquirirían un significado mucho más siniestro. El pasado de Jordan guardaba otros oscuros secretos que comenzaron a salir a la luz. Cindy Placer, quien conocía a Jordan desde la infancia, testificaría más tarde sobre un patrón de comportamiento destructivo que se remontaba a años atrás. Jordan era lo que yo llamaría una instigadora silenciosa, reveló Placer en documentos judiciales. Tenía una manera de crear divisiones entre las personas, de difundir historias que rompían relaciones. Lo más inquietante fueron las múltiples acusaciones falsas de abuso sexual que Jordan había hecho contra varios jóvenes de la comunidad, acusaciones que causaron un daño significativo antes de ser probadas falsas. La manipulación de Jordan iba más allá de simples acusaciones. Los amigos comenzaron a recordar casos en los que ella había orquestado escenarios complejos para lograr sus objetivos, a menudo utilizando su tranquila y religiosa personalidad como escudo. Tenía un patrón de posicionarse como víctima mientras orquestaba cuidadosamente la caída de otros. Estos comportamientos eran lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidos de inmediato, pero formaban un patrón que se hizo más claro en retrospectiva. Varios amigos se presentaron con historias sobre la duplicidad de Jordan. Contaba diferentes versiones de la misma historia a distintas personas, creando confusión y conflicto. Su habilidad para mantener una fachada inocente mientras causaba caos era notable. Podía llorar a voluntad, señaló un amigo, y siempre sabía exactamente qué decir para hacer que la gente creyera su versión de los hechos. Cameron Fredrickson, el padrino y jefe de Cody, se sintió cada vez más inquieto por lo que observaba. Notó cómo Jordan se comportaba de manera diferente cuando Cody no estaba presente, mostrando un lado calculador que contrastaba marcadamente con su imagen pública de tímida devoción. Sus preocupaciones crecieron tanto que tomó la extraordinaria decisión de advertir directamente a Cody sobre sus reservas. Le dije que algo no estaba bien, testificaría más tarde Cameron. La forma en que ella actuaba cuando él no estaba cerca, el hecho de que parecía más interesada en la boda que en él, todo se sentía mal. Pero Cody,
Profundamente enamorado y quizá cegado por su propio deseo de haber encontrado a su buena chica de iglesia, desestimó estas advertencias como simples malentendidos sobre la naturaleza tímida de Jordan. En toda la comunidad, comenzaron a circular rumores. La gente notaba cómo el comportamiento de Jordan cambiaba dependiendo de su audiencia. En la iglesia, era la imagen de la devoción religiosa. Alrededor de los amigos de Cody, era fría y distante. Con su propio círculo íntimo, emergía otra personalidad completamente distinta. Estas personalidades dispares comenzaron a despertar preguntas entre los miembros más observadores de su círculo social. Las verdaderas motivaciones de Jordan para el matrimonio se volvieron cada vez más sospechosas. Los amigos reportaron conversaciones en las que ella hablaba con entusiasmo sobre la boda, pero mostraba poco interés en el matrimonio en sí. Parecía obsesionada con la ceremonia, el vestido, las fotos, todos los adornos de una boda cristiana perfecta, pero se incomodaba cuando las discusiones giraban en torno a la vida matrimonial real. El día de la boda, el 29 de junio de 2013, llegó con todo el esplendor que Jordan había planeado meticulosamente. La iglesia Faith Baptist estaba decorada con el tema rosa que ella había ordenado, con los invitados vestidos obedientemente en varios tonos de rosa y salmón. La atención al detalle era impresionante, desde las flores cuidadosamente dispuestas hasta la canción de boda especialmente encargada que le había costado a su madre 3,000 pesos. Sin embargo, desde el momento en que Jordan comenzó a caminar hacia el altar, algo parecía estar mal. En lugar de las lágrimas de alegría comunes en las novias, Jordan lloraba abiertamente de una manera que muchos invitados consideraron inquietante en lugar de emotiva. Estas no eran lágrimas de felicidad. Parecían provenir de un lugar de profunda angustia. Aún más llamativa fue su persistente negativa a hacer contacto visual con Cody durante toda la ceremonia. Durante el intercambio de votos, el comportamiento de Jordan se volvió cada vez más extraño. Mientras Cody pronunciaba sus votos con clara emoción y sinceridad, Jordan mantuvo sus ojos firmemente fijos en el suelo. En ocasiones, giraba físicamente su cabeza lejos de él, un gesto que no pasó desapercibido para los invitados reunidos. El oficiante comentó más tarde que, en todos sus años celebrando bodas, nunca había visto a una novia tan evidentemente angustiada. La recepción que siguió mantuvo su superficie cuidadosamente coreografiada, pero las tensiones subyacentes eran evidentes para muchos invitados. La canción especial que Jordan había encargado se tocó durante su primer baile, y sus letras sobre el amor eterno y la devoción parecían ahora irónicamente oscuras en retrospectiva. Mientras Cody intentaba interactuar con su nueva esposa, Jordan permanecía distante y distraída. Durante toda la recepción, los invitados más observadores notaron la tendencia de Jordan a distanciarse físicamente de Cody siempre que era posible. Pasó más tiempo con su teléfono que con su nuevo esposo, y sus interacciones con la familia de Cody fueron notablemente frías. El contraste entre la evidente alegría de Cody y el aparente desapego de Jordan creó una atmósfera incómoda que muchos invitados recordaron más tarde. La primera semana de matrimonio reveló la magnitud completa de los problemas que habían estado gestándose. La negativa de Jordan a consumar el matrimonio se convirtió en una fuente inmediata de tensión. Si bien su compromiso previo de mantener su virginidad hasta el matrimonio había parecido admirable, su continua reticencia después de la boda generó serias preocupaciones. Los mensajes de texto enviados a amigos durante este periodo revelaron la creciente angustia de Jordan. No sé qué he hecho, escribió a un amigo. No puedo hacer esto, no puedo estar casado. A otro expresó temores sobre las relaciones íntimas con Cody, afirmando que tenía miedo de que él quisiera hacer cosas pervertidas. Estos mensajes se volvieron cada vez más frecuentes y desesperados a medida que pasaban los días. Los conflictos religiosos que parecían manejables durante el noviazgo ahora se convirtieron en puntos importantes de contención. Aunque ambos compartían la fe cristiana, la interpretación de Jordan sobre los deberes y responsabilidades matrimoniales difería drásticamente de las expectativas de Cody. Utilizó argumentos religiosos para justificar su continua distancia física, mientras simultáneamente expresaba a sus amigos su disgusto por la mera idea de la intimidad matrimonial. La comunicación entre los recién casados se deterioró rápidamente. Los intentos de Cody por hablar sobre sus problemas se encontraron con silencio o lágrimas. Jordan alternaba entre un completo retraimiento y el envío de mensajes cada vez más alarmantes a sus amigos. Tal vez simplemente me tire de un puente, escribió a un amigo,
pocos días antes del fatal incidente. Las crecientes tensiones se manifestaron de diversas maneras. Jordan comenzó a pasar más tiempo fuera de su nuevo hogar, poniendo excusas sobre trabajos de niñera o actividades de la iglesia. Cuando estaba en casa, permanecía físicamente y emocionalmente distante de Cody. Amigos que visitaron a la pareja notaron el marcado contraste entre su persona pública y la realidad privada. Los mensajes de Jordan a sus amigos durante este periodo revelaron a una mujer en crisis, aunque la naturaleza de esa crisis solo se aclararía más tarde. Nunca quise esto, escribió repetidamente. Solo quería la boda. Estas confesiones, intercaladas con referencias a escapar e incluso a la muerte, pintaban el cuadro de alguien desmoronándose bajo la presión de sus propias mentiras. Cody, por su parte, intentaba mantenerse paciente y comprensivo. Sus amigos notaron su creciente frustración, pero también sus continuos intentos de salvar el matrimonio. Se acercó a su pastor para recibir asesoramiento, buscó consejos de amigos y trató de mantener el enfoque amable y considerado que había caracterizado su noviazgo. A medida que la primera semana de matrimonio llegaba a su fin, la tensión entre la apariencia pública y la realidad privada alcanzó un punto de quiebre. Jordan continuaba manteniendo una fachada de devoción religiosa en público mientras que, en privado, expresaba pensamientos de escape o algo peor. La distancia entre su imagen cuidadosamente construida y sus verdaderos sentimientos crecía día a día. El escenario estaba preparado para la tragedia, aunque nadie podría haber predicho exactamente cómo se desarrollaría. La oscuridad que había acechado bajo la superficie durante su noviazgo y boda estaba a punto de emerger de una manera que no solo destruiría su matrimonio, sino también una vida, dejando a una comunidad enfrentándose a preguntas sobre la fe, la verdad y la capacidad para el mal que puede esconderse detrás de las fachadas más piadosas. El domingo 7 de julio de 2013 amaneció como cualquier otro día de verano en Montana. El clima estaba despejado, perfecto para actividades al aire libre, lo que hacía que los planes de Cody Johnson para esa mañana parecieran completamente normales. Había organizado ir a hacer kayak con su suegro y planeaba jugar al golf más tarde con su amigo Eddie Colón. Estas eran las actividades que definían la vida de Cody, aventuras al aire libre y tiempo con amigos. Pero ese día ninguna de esas actividades se llevaría a cabo. Alrededor de las 9 de la mañana, Cody llamó a su suegro para cancelar los planes de kayak. Su voz, según el testimonio posterior, sonaba extraña, quizás tensa o vacilante. La razón que dio fue inesperada. Jordan tiene una sorpresa planeada para mí. Más tarde esa mañana, hizo una llamada similar a Eddie, cancelando su partida de golf con la misma explicación sobre la sorpresa de Jordan. Estas cancelaciones más tarde levantarían sospechas entre los investigadores. Jordan nunca antes había planeado sorpresas para Cody, y dado el evidente conflicto en su matrimonio de apenas 8 días, el momento parecía sospechoso. Además, los amigos testificarían más tarde que Cody había estado emocionado por ambas actividades, especialmente por el viaje en kayak que llevaba semanas planeando. Durante la mañana y la tarde, Cody hizo varias llamadas y envió mensajes de texto que pintaban un cuadro de creciente ansiedad. A la 1:30 de la tarde llamó a su mejor amigo Cameron, mencionando que él y Jordan necesitaban hablar sobre algo importante. A las 3:45 de la tarde envió un mensaje a otro amigo diciendo que estaba nervioso por lo que Jordan quiere discutir. La última llamada verificable que Cody hizo fue a las 4:15 de la tarde a su madre, Jerry. La conversación fue breve, y no mencionó nada sobre sorpresas o preocupaciones. Esta interacción ordinaria atormentaría a su madre más tarde, una conversación final donde nada parecía fuera de lugar, aunque todo estaba a punto de cambiar. Cuando llegó la noche, Jordan y Cody se subieron al auto de él y comenzaron el viaje hacia el Parque Nacional Glacier. Las imágenes de las cámaras de seguridad recuperadas más tarde de la entrada del parque mostrarían que llegaron aproximadamente a las 7:08 de la tarde. Jordan iba en el asiento del pasajero. Aunque de alguna manera había conseguido tanto las llaves del auto como el anillo de bodas de Cody, detalles que más tarde serían cruciales en la investigación. El trayecto hacia el sendero de Loop habría tomado unos 25 minutos desde la entrada del parque. The Loop, una sección particularmente peligrosa de la carretera Going to the Sun, tiene curvas cerradas y acantilados empinados. No era un lugar que se visitara típicamente al anochecer, y ciertamente no un lugar donde muchos elegirían tener una conversación importante. Sin embargo, fue allí donde Jordan los dirigió. Estas serían las últimas horas de Cody Johnson,
aunque él no podía saberlo mientras estacionaban el auto y comenzaban a caminar. El sol se estaba poniendo sobre el magnífico paisaje de Montana, proyectando largas sombras sobre el sendero. La temperatura estaba bajando, algo típico de las noches de verano en el parque, y los vientos comenzaban a intensificarse, condiciones normales que pronto formarían parte de una historia de horror. El encubrimiento inicial comenzó casi de inmediato después de la muerte de Cody. Cuando Jordan regresó a casa esa noche, no hizo ningún intento por contactar a las autoridades ni reportar algo extraño. En su lugar, comenzó a tejer lo que se convertiría en una elaborada red de engaños, utilizando su teléfono para crear una línea de tiempo falsa de los eventos. A la mañana siguiente, el lunes, 8 de julio, cuando Cody no se presentó a trabajar, su ausencia provocó una preocupación inmediata. Cody era conocido por su fiabilidad. Nunca había faltado al trabajo sin aviso. Su jefe y amigo Cameron Fredrickson intentó llamarlo repetidamente, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Cada vez más preocupado, Cameron condujo hasta la casa de Cody. Lo que encontró allí solo profundizó su inquietud. El vehículo de Cody no estaba, pero su teléfono celular estaba en el garaje, algo completamente fuera de lugar para un joven que nunca estaba sin su teléfono. Lo más inquietante de todo, Jordan no estaba por ningún lado y no había reportado la desaparición de su nuevo esposo. El primer informe oficial de persona desaparecida se presentó esa tarde, pero notablemente, no fue Jordan quien lo presentó, sino el tío de Cody. Cuando la policía finalmente contactó a Jordan para interrogarla, ella comenzó con la primera de muchas historias contradictorias sobre los eventos del 7 de julio. Su relato inicial era elaborado, pero lleno de inconsistencias. Afirmó que, después de salir a comer, Cody había recibido una llamada telefónica misteriosa. Según Jordan, él habló con alguien durante unos 30 minutos y parecía agitado. Luego dijo que había salido a buscar un cargador de teléfono a una casa donde cuidaba niños, y que, al regresar, vio a Cody saliendo en un auto oscuro con placas del estado de Washington. Para respaldar esta historia, Jordan afirmó que había recibido un mensaje de texto de Cody después de que él se fuera. Sin embargo, cuando los investigadores le pidieron ver este mensaje, ella dijo que ella y Cody tenían la costumbre de borrar los mensajes después de leerlos. Una afirmación que más tarde se demostraría falsa mediante los registros telefónicos. Quizás el aspecto más calculado del encubrimiento fue un correo electrónico que Jordan creó y se envió a sí misma. Usando una computadora en la casa de sus padres, creó una cuenta de correo falsa bajo el nombre de Tony, caratoni607@gmail.com. El correo, que luego mostró a la policía, afirmaba que Cody había salido con amigos a Columbia Falls, visitado el bosque y se había caído accidentalmente de un acantilado mientras hacía senderismo. El nivel de detalle y especificidad del correo era sorprendente. Tony decía haber visto las publicaciones de Jordan sobre la desaparición en redes sociales y quería ayudar a proporcionar cierre. El correo explicaba por qué nadie debería molestarse en buscar más a Cody, sugiriendo convenientemente que las autoridades debían suspender la investigación. Este elaborado engaño más tarde se rastrearía hasta la dirección IP de la casa de la familia de Jordan. A medida que la participación de la policía se intensificaba, las historias de Jordan comenzaron a multiplicarse y a contradecirse entre sí. A algunos amigos les dijo que Cody la había dejado. A otros, les sugirió que él podría estar teniendo una aventura. A la policía, mantenía la historia sobre el misterioso auto oscuro con placas de Washington. Cada nueva versión añadía capas de complejidad a lo que claramente era un encubrimiento fabricado. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron en serio el 9 de julio, con las fuerzas del orden locales coordinándose con los guardabosques para recorrer las áreas más populares del Parque Nacional Glacier. Jordan participó en estas búsquedas, pero su comportamiento llamó la atención de muchos participantes. Mientras los demás estaban profundamente preocupados y concentrados, ella parecía casi despreocupada, escuchando música en su auto y mostrando más interés en las redes sociales que en encontrar a su esposo. El descubrimiento del cuerpo de Cody ocurrió el 11 de julio, de una manera que más tarde levantaría serias dudas sobre la implicación de Jordan. Durante una búsqueda en el parque, Jordan de repente insistió en revisar el área de Duluth. Su comportamiento cambió drásticamente, parecía entrar en lo que los testigos describieron como un estado casi de trance, moviéndose con una determinación inesperada hacia un área específica de observación. En lo que parecía una coincidencia increíblemente afortunada,
o sospechosa, Jordan caminó directamente hacia un lugar con vista a un acantilado empinado y de inmediato localizó el cuerpo de Cody en el terreno debajo. Cuando se le preguntó cómo sabía buscar en ese lugar específico, Jordan afirmó que había recibido inspiración divina del Espíritu Santo, una afirmación que luego sería vista con considerable escepticismo por los investigadores. El lugar donde se encontró el cuerpo de Cody no era fácilmente accesible. Estaba en el fondo de un acantilado de casi 200 pies en una zona que los guardabosques describieron como peligrosa y raramente visitada. La operación de recuperación requirió equipo especializado y un helicóptero debido al terreno difícil. El cuerpo estaba en una posición que sugería una caída hacia adelante, de cara al acantilado, un detalle que se volvería significativo en la investigación. Mientras los equipos de recuperación trabajaban para recuperar el cuerpo de Cody, los investigadores comenzaron a recopilar pruebas cruciales en la escena. Uno de los hallazgos más significativos fue un trozo de tela negra descubierto cerca del cuerpo, que contenía varios mechones de cabello de Cody. Esta pieza de evidencia sugeriría más tarde la posibilidad de que Cody hubiera sido vendado antes de su muerte. El examen inicial del cuerpo reveló varios detalles reveladores. El anillo de bodas de Cody estaba desaparecido, a pesar de que los amigos dijeron que nunca se lo había quitado desde la ceremonia. También había signos de un impacto de frente, consistente con ser empujado en lugar de caer accidentalmente o saltar. La posición del cuerpo y el patrón de las heridas se convertirían más tarde en elementos cruciales en el caso de la fiscalía. Los equipos forenses documentaron cuidadosamente la escena, recopilando evidencia física que incluía muestras de suelo, pruebas de fibras y fotografías del terreno. Notaron que el lugar donde Cody aparentemente cayó estaba en realidad a varios pies del borde del acantilado, un detalle que parecía inconsistente con una caída accidental o un suicidio. El equipo de investigación también recuperó imágenes de vigilancia de las puertas de entrada al parque, que mostraban claramente a Jordan y Cody entrando juntos esa noche. Esto contradecía directamente la historia inicial de Jordan sobre que él se había ido en un auto oscuro con placas de Washington. Los datos de las torres de telefonía confirmarían más tarde que ambos teléfonos habían estado en el parque esa noche, desmantelando aún más la elaboración historia de encubrimiento de Jordan. A medida que se acumulaban las pruebas, los investigadores comenzaron a armar una cronología que difería drásticamente de cualquiera de las versiones que Jordan había proporcionado. La evidencia física, combinada con declaraciones de testigos y datos electrónicos, pintaba un panorama de premeditación en lugar de accidente o impulso. El hallazgo del trozo de tela negra con el cabello de Cody, el anillo de bodas desaparecido y la inexplicable capacidad de Jordan para guiar a los buscadores directamente al cuerpo apuntaban a un acto cuidadosamente planificado en lugar de un accidente trágico. La fase de descubrimiento de la investigación concluyó con una certeza sombría. La muerte de Cody Johnson no fue un accidente. La evidencia apuntaba a un acto deliberado, cuidadosamente planeado y ejecutado, seguido de un intento elaborado pero en última instancia infructuoso de encubrir la verdad. El caso estaba a punto de pasar de una investigación de persona desaparecida a una investigación de asesinato, con Jordan Graham como el objetivo principal de los investigadores. La investigación sobre la muerte de Cody Johnson dio un giro drástico a medida que las pruebas se acumulaban contra Jordan Graham. Las imágenes de vigilancia del Parque Nacional Glacier resultaron ser un punto de inflexión crucial. Las claras imágenes mostraban a Jordan y Cody entrando juntos al parque en el auto de él el 7 de julio, contradiciendo directamente su historia sobre el misterioso vehículo oscuro con placas de Washington. Más revelador aún fue el metraje de Jordan saliendo sola del parque, conduciendo el auto de Cody con una inquietante calma. Analistas del FBI reconstruyeron meticulosamente los registros de teléfonos celulares, que trazaron una cronología condenatoria. Ambos teléfonos habían registrado señales de torres cercanas al sendero de Loop alrededor del momento estimado de la muerte. El teléfono de Jordan mostró un patrón de mensajes frenéticos a amigos en los días previos al incidente, incluido un mensaje particularmente escalofriante enviado horas antes: "Si no saben de mí esta noche, pasó algo". El equipo de investigación entrevistó a docenas de testigos, cada uno agregando otra pieza al rompecabezas. Los compañeros de trabajo describieron la inusual cancelación de planes por parte de Cody ese domingo. Los amigos relataron el extraño comportamiento de Jordan en la boda y durante los esfuerzos de búsqueda posteriores. Los guardabosques señalaron que el lugar donde se encontró el cuerpo de Cody no era comúnmente visitado, especialmente al anochecer,
lo que planteaba preguntas sobre por qué la pareja había ido allí. Las pruebas físicas de la escena del crimen resultaron especialmente condenatorias. El trozo de tela negra encontrado cerca del cuerpo de Cody contenía no solo su cabello, sino también fibras que coincidían con la ropa de Jordan esa noche. El análisis forense del borde del acantilado mostró signos de una lucha, con marcas que indicaban que alguien había sido empujado en lugar de caer accidentalmente. El anillo de bodas desaparecido nunca se encontró, aunque los investigadores descubrieron que Jordan le había pedido a Cody que se lo quitara ese día, supuestamente para mantenerlo a salvo. Analistas de comportamiento que revisaron las entrevistas y acciones de Jordan señalaron varias señales de alerta. Su actitud se mantenía fría al hablar de la muerte de su esposo, mostrando más entusiasmo al hablar de los detalles de la boda que al relatar el hallazgo del cuerpo. Exhibió lo que los expertos llamaron lenguaje de distanciamiento al referirse a Cody, rara vez usando su nombre y hablando de él en tiempo pasado incluso antes de que se encontrara su cuerpo. A medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a emerger aspectos más oscuros del pasado de Jordan. Antiguos amigos se presentaron con inquietantes historias de manipulación y engaño. Las amenazas que había hecho contra sus padres semanas antes de la boda cobraron un nuevo significado. Un amigo reveló que Jordan había hablado sobre querer deshacerse de su madre y su padrastro, describiendo escenarios específicos que mostraban una inquietante premeditación. Se hizo evidente un patrón de mentiras a lo largo de su vida. Varias personas testificaron sobre acusaciones falsas que había hecho, incluidas denuncias de abuso sexual que se habían probado como falsas. Estas no eran simples malentendidos, sino elaboradas fabricaciones que habían causado graves daños a los acusados. Cada incidente mostraba un patrón similar: planificación cuidadosa, actuación convincente y una total falta de remordimiento al ser descubierta. Los amigos que conocían a Jordan desde la infancia describieron a una manipuladora experta. Relataron cómo enfrentaba a las personas entre sí, creaba drama y luego se posicionaba como la víctima inocente. El testimonio de Cindy Placer fue particularmente poderoso, detallando años de manipulación y acusaciones falsas presenciadas. Jordan tenía una manera, testificó Placer, de destruir relaciones mientras mantenía su fachada de inocencia. Los hallazgos familiares fueron igualmente preocupantes. El medio hermano de Jordan reveló cómo ella le había pedido que mintiera a los investigadores sobre el hallazgo del cuerpo de Cody. Su madre admitió haber ayudado a crear el falso correo de Tony, aunque afirmó que no sabía su propósito real. Incluso la devoción religiosa de Jordan fue cuestionada, con miembros de la iglesia recordando instancias en las que utilizó la fe para manipular situaciones a su favor. Siguieron surgiendo más pruebas. Los investigadores descubrieron que Jordan había investigado extensamente el terreno del parque antes del incidente. Su historial de internet mostraba búsquedas sobre alturas de acantilados y tasas de supervivencia en caídas. También había hecho consultas sobre la póliza de seguro de vida de Cody, aunque afirmaba que esto no estaba relacionado con su muerte. Los procedimientos legales comenzaron con el arresto de Jordan bajo cargos de asesinato en segundo grado y declaraciones falsas a las autoridades. Las pruebas eran tan contundentes que un gran jurado posteriormente elevó los cargos a asesinato en primer grado. En su primera comparecencia ante el tribunal, Jordan mostró su ya familiar actitud de distancia emocional, pareciendo más preocupada por su apariencia que por la gravedad de las acusaciones. A medida que avanzaba el caso, el equipo de defensa de Jordan intentó retratarla como una joven ingenua y socialmente torpe que había actuado impulsivamente durante una disputa matrimonial. Esta narrativa se desmoronó rápidamente bajo el peso de las pruebas que sugerían premeditación. El descubrimiento del trozo de tela negra, la investigación previa del lugar y los intentos elaborados de encubrimiento apuntaban a una planificación cuidadosa. El caso de la fiscalía se fortaleció gracias a las múltiples declaraciones contradictorias de Jordan a los investigadores. Cada mentira que había contado fue expuesta metódicamente, desde el ficticio auto oscuro hasta los mensajes de texto fabricados. El correo falso de Tony resultó especialmente perjudicial, demostrando un intento calculado de desviar la investigación. Ante las pruebas acumuladas, Jordan aceptó un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2013. Acordó declararse culpable de asesinato en segundo grado a cambio de que se retiraran los cargos de asesinato en primer grado y de declaraciones falsas. El acuerdo se produjo justo cuando el jurado estaba a punto de comenzar las deliberaciones,
lo que sugería que Jordan y su equipo legal reconocieron la probabilidad de una condena en todos los cargos. La audiencia de sentencia en marzo de 2014 resultó cargada de emociones. Las declaraciones de impacto de la familia de Cody revelaron los devastadores efectos de su asesinato. Su madre, Jerry Johnson, habló sobre haber mudado a su único hijo a Montana para proporcionarle una vida más segura, solo para que le arrebataran la vida de manera tan brutal. Describió sus sueños destrozados de tener nietos y su pesadilla continua al saber que los últimos momentos de su hijo estuvieron llenos de traición. La declaración de Jordan durante la sentencia mostró poco remordimiento genuino. Habló sobre estar en shock durante el incidente, pero no ofreció una verdadera explicación ni una disculpa por sus acciones. El juez señaló su constante falta de emoción y su incapacidad para asumir plena responsabilidad por sus actos. El fallo final fue severo. El juez Donald Molloy sentenció a Jordan a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, seguidos de 5 años de libertad supervisada. También le ordenó pagar $17,000 en restitución y someterse a tratamiento psiquiátrico. Los comentarios del juez fueron particularmente contundentes, señalando las persistentes mentiras de Jordan y su completa falta de remordimiento. El veredicto trajo algo de cierre para la familia y amigos de Cody, aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta. Las verdaderas motivaciones de Jordan, el alcance total de su planificación y los detalles de los momentos finales de Cody permanecieron en gran medida desconocidos. El caso se mantuvo como un escalofriante recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la devoción religiosa puede usarse como una máscara para intenciones más oscuras. El capítulo final del caso de Jordan Graham se desarrolló en una abarrotada sala de tribunal en Montana en marzo de 2014. La sala del juez Donald Molloy quedó en silencio mientras se preparaba para dictar la sentencia que traería algo de cierre a un caso que había sacudido profundamente a la comunidad. Antes de anunciar su decisión, el juez Molloy se dirigió directamente a Jordan, sus palabras atravesando la fachada cuidadosamente mantenida de indiferencia. No muestras remordimiento, observó el juez, su voz cargada de desaprobación. Y no muestras ninguna preocupación real por lo que le hiciste a Cody, a su familia o incluso a tu propia familia. Señaló que durante todo el juicio, Jordan había mostrado más emoción al hablar de los detalles de la boda que al describir la muerte de su esposo. La observación más condenatoria del juez llegó cuando se refirió a las numerosas mentiras de Jordan. Esperé a que dijeras que lamentabas haber matado a Cody, pero todo lo que escuché fue tu excusa de que estabas confundida. La sentencia fue decisiva. 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Las condiciones adicionales incluían tratamiento psiquiátrico obligatorio y la prohibición de obtener ganancias del crimen a través de libros o acuerdos con medios de comunicación. El juez también ordenó a Jordan pagar $17,000 en restitución por los costos de recuperar el cuerpo de Cody del acantilado. Las declaraciones de impacto de las víctimas entregadas durante la sentencia pintaron un cuadro devastador de pérdida. Jerry Johnson, la madre de Cody, habló entre lágrimas sobre su decisión de mudarse a Montana para una vida más segura para su hijo. Vine aquí para protegerlo, dijo, pero no pude protegerlo de ella. Describió sus sueños destrozados de tener nietos y su lucha constante por entender cómo la mujer que había prometido amar a su hijo pudo quitarle la vida de manera tan fría. A lo largo de estos testimonios emocionales, Jordan permaneció impasible, su rostro mostrando poca reacción ante el dolor que había causado. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, su declaración se centró más en su propia confusión y pánico que en cualquier remordimiento genuino por sus acciones. Esta última muestra de desapego emocional solo sirvió para reforzar la evaluación del juez sobre su carácter. El impacto del caso en ambas familias ha sido profundo y duradero. La madre de Cody, Jerry, ha hablado públicamente sobre su lucha constante con el duelo y el dolor adicional causado por la continua falta de remordimiento de Jordan. La familia Johnson ha trabajado para mantener viva la memoria de Cody mientras lidia con la naturaleza insensata de su muerte. La familia de Jordan ha enfrentado su propia forma de trauma. Su madre, Lindley, quien había solicitado un préstamo para la canción de la boda, ahora vive con el conocimiento de que, sin saberlo,
ayudó a financiar lo que se convertiría en parte del engaño mortal de su hija. El medio hermano de Jordan, obligado a mentir sobre el descubrimiento del cuerpo de Cody, lleva la carga de su participación en el encubrimiento. La comunidad religiosa que había celebrado la boda de la pareja se quedó cuestionando su juicio y fe. La iglesia Faith Baptist, donde Jordan había sido una miembro respetada y donde la pareja había intercambiado sus votos, luchó por reconciliar su imagen de la joven tranquila y devota con la asesina calculadora que resultó ser. Las preguntas siguen atormentando a los involucrados en el caso. ¿Por qué Jordan siguió adelante con la boda si no tenía intención de estar casada? ¿Qué ocurrió realmente en esos momentos finales en el acantilado? Es posible que la verdad completa nunca se sepa, ya que Jordan mantiene su historia de pánico e impulso a pesar de las pruebas que sugieren premeditación. El caso ha dejado un legado duradero en la comunidad legal, particularmente en cómo la devoción religiosa puede usarse como una fachada para intenciones criminales. Se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de aceptar las apariencias superficiales y la importancia de atender las señales de advertencia en las relaciones. Hoy, Jordan Graham cumple su condena en una prisión federal, habiéndose rechazado sus apelaciones. La canción especial de boda que encargó, destinada a celebrar el amor eterno, se erige como un recordatorio inquietante de su engaño. La familia de Cody ha establecido una beca conmemorativa en su nombre, enfocada en apoyar a estudiantes interesados en la tecnología automotriz, su pasión en vida. Los visitantes del Parque Nacional Glacier que pasan por el Sendero de Loop a menudo atraviesan sin saberlo el sitio de esta tragedia. Los guardabosques señalan que, aunque la belleza natural del lugar permanece inalterada, ahora lleva un peso adicional de historia, un recordatorio de cómo la belleza y el peligro a menudo coexisten. El caso se ha convertido en un punto de referencia en discusiones sobre la violencia doméstica y el abuso psicológico oculto. Los expertos señalan el comportamiento de Jordan como un ejemplo clásico de cómo las personalidades manipuladoras pueden esconderse detrás de fachadas socialmente aceptables, particularmente dentro de comunidades religiosas. Para quienes conocieron a Cody, su memoria vive a través del impacto positivo que tuvo en los demás. Sus amigos continúan compartiendo historias sobre su amabilidad, su pasión por los autos y su genuino deseo de ayudar a los demás. Su madre se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre la violencia doméstica, transformando su tragedia personal en una misión para ayudar a otros a reconocer señales de advertencia que ella desearía haber visto. El significado último del caso radica, quizás, en su recordatorio de que el mal a menudo lleva un rostro benigno, que los engaños más peligrosos pueden esconderse detrás de las instituciones más confiables, y que la justicia, aunque no cure todas las heridas, al menos puede proporcionar una base para que comience la sanación.